Un saludo muy especial. Quiero hacer unas pequeñas reflexiones con base en los textos bíblicos de la liturgia del día 30 de septiembre del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero, como propósito de vida, enviar estos mensajes que la palabra nos va enseñando para formar ese pueblo de Dios que respeta la ley, que hace vida la palabra del Señor, para que crezcamos en cantidad y en calidad de vida, porque Dios quiere entrar, habitar en cada persona, en cada ser, en cada vida de todas sus criaturas, para hacernos hijo de Dios hasta llegar a alcanzar la estatura del Hijo predilecto, del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero compartir con ustedes estos textos. Entonces, del día de hoy, la primera lectura es tomada del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 4a, 5, 6, 7b al 12. En aquellos días todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua, y pidió a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo. En la plaza de la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo, que se mantenía en sus puestos. Leía el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Anden, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Los levitas acallaban al pueblo diciendo: Silencio, que es un día santo, no estén tristes. El pueblo se fue, comió, bebió, envió porciones y organizó una gran fiesta, porque había comprendido lo que le habían explicado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 19. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12.
En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día es muy importante resaltar en nuestra vida el fundamento que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios sirve para enderezar nuestros caminos. La palabra de Dios nos exhorta, nos enseña, nos sirve para argumentar, para educar, para redarguir, para explicar la razón y la ciencia en nuestra fe. La palabra de Dios es vida. Qué bueno que nosotros, así como este pueblo en la primera lectura, que se pasaban todo el día escuchando la palabra de Dios de boca de este sacerdote que les explicaba su contenido. Y ellos entonces, el pueblo que hacía, sentía, alababa también a Dios, daba gracias, pero también lloraba porque la palabra también exhorta. La palabra de Dios nos sirve para corregir muchos comportamientos, nos da las herramientas, la sabiduría para discernir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para llenar esos vacíos que muchas veces hay en el corazón de nosotras las personas y que hace que cometamos muchos errores. Pensemos en una persona que vende su cuerpo porque tiene vacíos, porque cree que con el dinero que recoge por la venta de su cuerpo, que con eso se va a enriquecer, y está en una ceguera absoluta porque no entiende y no comprende que está en riesgo su propia salvación. La palabra de Dios nos da vida porque nos da esperanza, nos da esa luz que guía nuestro camino para tomar decisiones acertadas. La palabra de Dios entonces nos ilumina para que aun cuando caminemos por valles de sombra y de muerte, el Señor siempre está con nosotros y nosotros lo podemos ver. En la palabra de Dios hay promesas que Él nos hace para cuando somos obedientes, para cuando cumplimos su voluntad. Entonces esa palabra es fundamental en la vida de cada ser humano. Hay veces que los seres humanos nos tapamos los oídos, no nos gusta, pensamos que eso es cuestión de una religión y no es así. La palabra de Dios es nuestra esencia, porque es el conocernos, es ese diálogo que nosotros mantenemos permanente entre Dios y nosotros. Y obviamente que ese puente de comunicación entre los hombres y Dios es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo entonces que nos envía a contarle a las demás personas ese proceso de conversión que nosotros empezamos a desarrollar cuando reflexionamos, cuando meditamos, cuando oramos con la palabra de Dios, que Dios empieza a transformar nuestra vida. Eso hace, entonces dice que los mandaba de dos en dos
aquí a llevar esa buena nueva, a contar ese amor de Dios, a contar la presencia de Dios en nuestras vidas, a contar que nosotros no estamos solos, que Dios siempre, siempre está presente, que su Hijo Jesucristo dio su vida en la cruz para salvar nuestros pecados, para redimirnos, y que Él es el que nos salva, porque Dios no quiere que ni uno solo de los seres humanos que Él ha creado se pierda, sino que por el contrario, crean en nuestro Señor Jesucristo y tengan vida eterna. Entonces, para eso es muy importante que nosotros conozcamos a Dios. ¿Y cómo lo conocemos a Dios? ¿Cómo tenemos un contacto con Dios? Con la palabra. La palabra de Dios entonces no es letra muerta, no es un compendio de libros ahí como muy bonitos, no, es esa palabra que se encarna y se hace vida en cada uno de nosotros. Por eso entonces esa alegría que sentían este pueblo israelita cuando estaban en esa reunión donde estaban leyendo la palabra de Dios. Y miren como dice acá, que es un día consagrado a nuestro Dios, y por eso entonces les decía Esdras, no lloren, no estén tristes, no hagan duelo, por el contrario debemos estar felices, gozosos, alegres, hagamos fiesta, y así debería ser. Hacemos fiesta cuando sentimos ese gozo en el corazón, esa paz, ese amor que solamente Dios nos da a través de la meditación, de la lectura. Ojalá que sea una regla de vida diaria, la lectura, la oración, la reflexión, el compromiso que hacemos nosotros con base en la lectura en la palabra de Dios. Nosotros aprendemos de todo, aprendemos a leer, a escribir, a tener una profesión, a tener una ocupación, tenemos experiencia en muchas cosas, pero quizás de lo que no nos ocupamos es de conocer realmente a Dios a través de su palabra. Y ese es el fundamento, porque nosotros somos creación de Dios, criaturas que Él nos ha hecho en Cristo Jesús para buenas obras. Pero si no lo conocemos, muy difícilmente vamos a cumplir ese plan, ese propósito que Dios tenía en nuestras vidas. Miren lo que dice acá en este texto: no estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Ante las dificultades del mundo, ante los problemas, la enfermedad, el duelo, la muerte, la pérdida de muchas cosas, el Señor realmente es nuestra fortaleza. Silencio, que es un día santo, no estén tristes. Cuando nosotros entendemos que todo es por gracia de Dios, vamos a darnos cuenta que vivimos de gratitud en gratitud, porque aún en las dificultades, aún en las cosas malas, aún en los problemas, siempre Dios tiene un propósito, y un propósito de vida para cada uno de nosotros. El Salmo dice: los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Cuando en el Evangelio Jesús está diciendo que designó a otros 72 para que fueran adelante de los lugares donde Él iba a ir, era para hablar de eso, para mostrar quién es Dios, para mostrar cómo nos perdona, cómo nos ama, cómo Él es misericordioso con cada uno de nosotros, cómo Él es el dueño del oro y la plata, es el Señor de señores, el Rey de reyes, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra heredad. Cuando nosotros conocemos todo esto, nos sabemos y sentimos hijos de Dios, de verdad que tenemos fortaleza para enfrentar cualquier situación que se pueda venir. No quiere significar que no vayamos a tener problemas, que no vayamos a tener enfermedades, que no vayamos a tener tribulaciones. Claro que las vamos a tener, pero la reacción, la actuación frente a una determinada situación va a ser muy diferente, porque nos vamos a encontrar fortalecidos con la presencia del Señor. Pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Vamos entonces a darle gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, porque tu palabra edifica, tu palabra fortalece, porque tu palabra, Señor, cambia y transforma vidas. Gracias por todo lo que hablas a nuestra vida a través de ella, a través de esa palabra que se hizo carne en cada uno de nosotros, que es tu Hijo Jesucristo. Esa palabra viva que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos para cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir,
Hoy te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra que nos enseñas que tus mandatos son rectos y alegran el corazón. Realmente, Señor, caminar de tu mano nos da esa alegría, ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso te ponemos en tus manos, Señor, que esa palabra que tú nos hablas crezca en nuestro ser, se multiplique, llegue a ser el árbol más grande del huerto, Señor, donde aniden muchos pájaros. Aumenta, Señor, nuestra fe a través de tu palabra, porque la fe crece por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, todo eso que tú siembras con tu palabra en nuestros corazones, para que tú, Señor, los hagas florecer y los hagas producir frutos al 100%. Te pedimos que en este día podamos hacer realidad, hacer carne, hacer vida tu palabra en nuestro ser, en nuestra esencia, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos haga entender y comprender el significado, el contenido más profundo de tu palabra. Toda gloria, toda alabanza, toda adoración para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.